Mis amados, que el Señor les bendiga, mis niñas preciosas, las que siguen estos estudios, las bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, como verán, hoy estoy en pijamita, hoy festivo no salía a ningún lado, ni siquiera me hice maquillaje, así que hoy estoy transparente por dentro y por fuera. Como siempre estoy transparente por dentro, hoy también por fuera. Y vamos a hablar un poquito de lo que es la palabra del Señor cuando es confirmada por Él. A ver, nosotros siempre cuando viene una palabra de profecía en nuestras vidas, nosotros tenemos que entender que esa palabra ya estaba aquí en las Escrituras. La profecía siempre tiene que ir respaldada por la palabra. ¿Cómo va respaldada por la palabra? Hemos hablado que aquellos profetas que hoy en día, en ese estudio lo hicimos el otro día, que hoy en día profetizan lo que nosotros ya sabemos. Y es que el Señor dice, escuchen pues, es que el Señor dice que no te dejaré ni te desampararé. Esa palabra ya está ahí. Esa ya es una promesa que el Señor dio de por vida. Bueno, es que el Señor dice, el Señor me dijo que te dijera que te esfuerces y sé valiente. Esa palabra ya está ahí. Entonces nosotros ya encontramos esa palabra ahí. Lo que nosotros tenemos que entender es la forma de cómo el Señor manda una profecía con fundamento, que no fue rebuscada aquí en las Escrituras, ni que yo me la inventé, sino lo que el Señor verdaderamente te dijo. Fíjate que yo veo aquí en Jeremías, a mí este profeta me llega mucho al corazón, porque este profeta fue una persona que sufrió bastante su ministerio. El profeta Jeremías le tocó un ministerio muy duro. Yo me imagino que es que como que a todos los de las Escrituras ya nos dimos cuenta cuál fue el ministerio de David, bien fuerte, por cierto. Ahora vemos el ministerio de Jeremías. Jeremías fue una persona que no sabía cómo expresar lo que el Señor le decía, porque el Señor siempre mandaba un mensaje muy duro. Y entonces así encontramos nosotros las personas, los profetas de Dios con ministerios siempre muy fuertes. Y vamos a mirar un poquito, aquí la palabra de Dios nos dice en Jeremías 1:11, vamos a leerlo desde el 1:10, dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Cuando yo leo esto, es que el ministerio de Jeremías era la misma boca de Dios hablando. Démonos cuenta que él dice, yo te lo voy a poner para que destruyas. ¿Con qué iba a destruir él? Con la palabra. Estábamos hablando en estos días, creo que mandé un devocional, no sé si fue antier o ayer, o hoy, no recuerdo bien, donde es la palabra la que nos aclara lo que somos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos, tenemos ese encuentro, identificamos con la palabra quiénes somos nosotros. Y aquí el Señor le está dando esta palabra a Jeremías para que él se identifique con la palabra que él está dando, de qué manera era que iba a ser el ministerio de él. Por eso el Señor, por eso a Jeremías fue encarcelado, no fue amado. Elías, donde iba y profetizaba, ahí lo maldecían, ahí lo golpeaban, ahí le lastimaban, ahí le encerraban, porque no llegaba con esa palabra que el hombre, en medio de su estilo de vida, quería escuchar. ¿Y quién no de nosotros? Díganme ustedes, ¿quién no, como humanos, queremos que diario el Señor nos mande a decir, les voy a bendecir económicamente,
crean que va a venir una bendición y que ustedes van a estar preparados para recibirla. ¿A quién no le va, a quién no le va a gustar que le van a decir, vas a tener muchos años de vida? Pero cuando te dicen, como le dijeron a Ezequías, prepara tu casa porque vas a morir, a nadie nos gusta eso. Y es porque nosotros como que nos hemos acostumbrado, mis amados, a que todo lo que nos viene tiene que ser bueno. No nos puede pasar nada malo porque eso fue lo que nos acostumbraron desde que empezamos a caminar con el Maestro, desde que el Señor nos rescató. Fíjese que les voy a decir, desde que el Señor tuvo misericordia de mí, nunca he escuchado una palabra que no diga, no, es que yo oré. O sea, estas son las palabras que te dicen. ¿Cuánto lloré para que usted, mi hijita, o mi hijito, o Rosmira, o como quieran llamarla, o esa vieja, cuánto oré yo para que vos volvieras a los caminos del Señor? O sea, nos creemos que nosotros hacemos las cosas a punta de oración y a punta de que fue que el Señor tuvo misericordia y me escuchó y ya. No, mis amados, vean. Estas son las malas costumbres que nosotros traemos de todas esas enseñanzas. Empezando, como le decía yo una vez a un pastor, cuando me sacaron de la congregación y después el Señor me llenó la casa de jóvenes y yo tuve que volver a la congregación a llevar todos esos jóvenes porque ellos empezaban a preguntarme, doña Rosmira, y entonces yo les decía, cuando ya estaban bien preparaditos, les mandaba a la congregación. Entonces ellos subían a la semana siguiente, que eran los devocionales, casi todos los días los hacíamos. Doña Rosmira, ¿y usted por qué no ha ido? Y entonces, claro, ¿yo qué les podía decir? Es que no me quieren ver en la iglesia, es que el pastor me despidió. Yo no les podía decir eso. Entonces yo tuve que volver a la congregación y cuando yo vuelvo, dice el pastor, vamos a darle gracias a Dios y mi madre, vamos a darle gracias a Dios que la hermana volvió, escuchó nuestras oraciones. Mentirosos. El Señor me había preparado para que yo estuviera ese tiempo en mi casa y luego volviera a regresar a la congregación. El Señor siempre usa esas cositas. Entonces, nosotros nos creemos que somos nosotros. No, es que como soy tan espiritual, el Señor me escuchó. Mis amados, no se hagan esa gloria, esa honra que es de ustedes o que es mía. No, la honra y la gloria es del Señor, gracias a Él que tuvo misericordia y nos llamó. Gracias a Él que tuvo misericordia y permitió que pasáramos por esa situación para que ahora que estemos en este lugar aprendamos que el único que tiene poder y autoridad para transformar y cambiar las cosas es el Señor. Entonces, esto era lo que le decía a la Jeremías. ¿Por qué? Jeremías venía a desempeñar el papel de nuestro Señor Jesucristo que iba a desempeñar en el nuevo pacto. Él iba a sufrir las dolencias, iba a sufrir el desprecio, el vituperio, él iba a sufrir todo lo que nuestro Señor Jesucristo iba a sufrir luego, porque por eso lo dice muy claro, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, o sea, sobre todo los pueblos donde él iba. Ya ustedes saben que hemos estudiado eso, que quiénes son los reinos, quiénes son las naciones, todo eso somos nosotros mismos. Somos nosotros a quien se le lleva la palabra. La nación, la gente dice, me voy a las naciones a hallar la palabra. La nación es un planeta, la nación es esta tierra, la nación es este campo. Entonces, es lo que ellos piensan, pues. Pero el planeta, la tierra, este lugar donde estamos no necesita la palabra, somos nosotros. A nosotros el Señor nos ha llamado naciones, reyes y sacerdotes, a nosotros. Entonces por eso dice que sobre ti, sobre naciones y sobre reinos. Entonces, mis amados, él venía con el Señor le prepara para este ministerio y le dice esta palabra. En la 11 dice, palabra de Jehová que vino a mí diciendo, ¿qué ves, hijo, qué ves tú, Jeremías?
y dijo, veo una vara de almendros. Fíjense en ustedes. Todo esto son ejemplos que el Señor nos da por medio de la palabra a nosotros. Cuando nosotros empezamos a estudiar esta palabra, o yo cuando empiezo a ver esta palabra y dice él que veía un palo de almendros, nosotros tenemos que darnos cuenta que el palo de almendros ya está anunciado desde antes de Jeremías. El palo de almendros es algo que está muerto. Es un árbol que fue cortado, un árbol que fue seco, un árbol que lo cogieron como para hacer el cayado con el que ¿cómo se llama esto? Golpeando las ovejitas. Entonces, ¿dónde encontramos esa vara seca? Cuando el pueblo de Israel se rebela contra Moisés y contra Aarón, dice la palabra de Dios que el Señor les dijo, porque ellos decían, ¿y por qué el Señor no nos habla a nosotros? ¿Y por qué el Señor no nos puso a nosotros como sacerdotes? ¿Y por qué tenía que ser a Faraón, a Jeremías y a Moisés? ¿Y por qué? O sea, todo esto que muchos nos hemos preguntado, porque somos bien abusivos y no respetamos las decisiones que el Señor ha tomado en nuestras vidas. Decimos, ¿y por qué Julanito, pues siendo hijo de Dios, se murió? ¿Y por qué Julanito, no que es que era hijo de Dios, está fuera de la congregación? Vea, ya se perdió porque se fue fuera de la congregación. No, es que la congregación no hace santo a nadie, mi amor. Ningún lugar donde tú te congregas te hace santo. La santidad la tienes que llevar tú donde vayas. Donde vayas tienes que ser santo, en la congregación, fuera de la congregación, en tu casa, donde el vecino, allá en el bar donde fuiste a tomarte el café, donde vayas, tú tienes que llevar la santidad, porque esa santidad no te la da la congregación. No les estoy diciendo que no se congreguen, mis amados, porque es que el problema es que uno les dice una cosa, entonces la toman por otro lado. No, hay que congregarse, dice la palabra, pero es para qué se congregan, no para buscar la santidad, porque la santidad no la vas a buscar tú, porque la santidad la tienes que tener tú, porque Dios te la ha puesto en ti. ¿Para qué se congregan? Primero, para alabar y glorificar al Señor, porque dice la palabra, bueno es los hermanos juntos. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿para qué se congregan? Para ir al altar, a adorarle, a glorificarle y a escuchar y a aprender la palabra. Para eso es el altar. Ese altar no es para ir a vender comiditas, no es para ir a celebrar cumpleaños de nadie, no. El altar del Señor es para ir a escuchar la palabra y a adorar su nombre. No es para celebrar cumpleaños de nadie. Yo no encuentro en las escrituras que en una congregación de aquí estén celebrando los cumpleaños de la gente. Tampoco veo que se hayan puesto a vender a vender cositas, empanaditas y arrocito con leche y toda esa tontería. No, es que esto es para ayudarse para la congregación. El Señor se sobra. Yo siempre he dicho que el Señor es el dueño del oro y de la plata y Él se sobra para sostener su congregación. Y por eso aquí lo encontramos. Que no, cuando encontró esa venta de todas esas cosas, Él se enojó y les tiró todo eso a la porra. Entonces, para eso es la congregación. Lean las escrituras, que ahí no encuentran ustedes que estamos celebrando el cumpleaños de un fulanito. Ahí no lo encuentran. Eso es pura religiosidad, que el hombre se movió de un lugar y se fue al otro a seguir con su misma tontería. Hizo su chiringuito y se metió ahí a seguir con la misma idolatría que traía de donde viene. Entonces, cuando este pueblo se rebeló, dijo el Señor, yo veré a quién pongo como sacerdote. Es que por eso es que yo les digo, mis amados, nosotros no nos podemos hacer. Es que yo ya soy pastor. Y yo ya soy pastora y llámeme pastora porque ya soy pastora. ¿Quién se los dijo? Se lo inventaron por chismosos, por envidiosos y porque no tienen un discernimiento de Dios. Por eso lo hacen.
porque cuando el Señor pone, Él pone. Pero aquí la gente ha cogido tanto la palabra de Dios y la vuelve en un cengue sin respetar que la palabra es nuestro Señor Jesucristo mismo. ¿Y por qué lo digo? Porque yo sé. Porque yo he visto lugares donde ha salido el pastor y enseguida a una persona que no tiene título, que no tiene nada, la pastora Julana, el pastor Julano. ¿Quién lo puso? ¿Quién se los dijo? Es que tú eres lo que el Señor te dice, no lo que te inventaste de la cabeza y le estás haciendo creer a otro que te llame así. ¡Qué tremendo! Entonces, cuando este pueblo entró en esta envidia, que eso es lo que hay ahorita, es que si a aquel le dijeron pastor, a mí también me tienen que decir pastora. Es que si a aquel le dijeron, imagínense que es tremendo, porque cuando yo llego a una congregación y llego con el vinito, con el aceite, oro por el enfermo se sana no porque yo lloré, sino porque el Señor le sanó. Entonces ahí nadie era misionero, ahí nadie oraba por sanidades ni nada, pero cuando vieron eso ya empezaron a llamar a una mujer la misionera fulanita y la misionera peranita. O sea, cosas que se inventa el hombre porque no leen la palabra, porque siempre están llenos de envidia. Eso es lo único que les hace mover en una congregación, la envidia. Y claro, entonces ya todo el mundo empezó, ahora sí, voy a orar por los enfermos para que los enfermos se sanen. Qué tremendo, mis amados. Y eso es abominación delante del Maestro. Es tremendo. Por eso es que él dice que estos abominadores, él los vomita. Bueno, y esto hizo el pueblo de Israel. ¿Por qué a Moisés? ¿Y por qué no a mí? ¿Y por qué a Aarón? ¿Y por qué ellos empezaron con su tontería? Entonces el Señor les dice, hágame el favor, le dice a Moisés, hágame el favor y coja 12 varas de cada tribu, una vara por cada tribu, y la colocan y la llevan y la colocan en el lugar santo. Y la vara que florezca, esa será el sacerdote. Es que si yo lo pudiera tener en este momento, no tengo la cita en este momento, mis amados, tenía que haberla buscado para que la hubieran creído. Vamos a ver aquí sí. No, aquí no tengo la cita, porque a veces viene así acompañadita, pero dice en Hebreos, vámonos a Hebreos. No, en hebreo, dice es lo que quiere decir en hebreo, la vara. Ve una vara de almendros, que en hebreo quiere decir chaquet. Chaquet quiere decir en hebreo la vara de almendros. Y resulta que llevaron estas 12 varas, ahí en esas 12 varas entró la vara de Aarón. Y el pueblo todo se fue a dormir. Ellos creyeron que la vara, que al dejar la vara toda la noche ahí, la vara iba a florecer, era porque había quedado toda la noche. No, el Señor no necesitaba toda la noche para que la vara floreciera, sino que ellos al otro día llegaron y como el poder era del Padre, es el único que tiene poder y autoridad, encontraron que la vara de Aarón, siendo seca, estando cortada, había florecido, había reverdecido y había dado fruto. Tremendo es el poder de la misericordia. Esto es lo que Jeremías empezó a ver. Él vio un pueblo seco. El Señor le dice, ¿qué ves? Y él le dice, un palo de almendro. Se refiere a un pueblo muerto, a un pueblo seco, a un pueblo sin vida, a un pueblo que definitivamente estaba muerto en el pecado. Y cuando Jeremías empieza a llevar el mensaje a este pueblo y empieza a entrar la palabra de Dios, este pueblo empezó a encarcelarlo, a golpearlo, lo tiraron en una cisterna. Por eso yo les digo, mis amados, no hay un profeta en las escrituras que no haya sufrido penalidades. Por eso ustedes, yo vuelvo y les digo, lean las escrituras y desen cuenta y encuentran los profetas de Dios. ¿A cuál de ellos
solamente llegaba y profetizaba y aplaudían y aquí no ha pasado nada. El profeta de Dios tiene que ser probado. El profeta de Dios tiene que ser pulido. El profeta de Dios tiene que ser triturado como la aceituna. Y esto fue lo primero que el Señor quiso que Jeremías viera. Para eso era llamado Jeremías. Por eso a Jeremías no lo quería, porque él sabía por la misericordia de Dios, mostraba el Señor la maldad y el pecado que había en el pueblo. Y cuando Jeremías llegaba explicando lo que él había visto, lo que el Señor demandaba, lo que el Señor le había dicho que se cumpliría si ellos no se arrepentían, entonces este pueblo se enojaba. Así, mis amados, que tengan muy presente lo que les están profetizando, de qué profeta es el que ustedes tienen al lado de sus vidas. ¿Qué profeta les está profetizando a ustedes? ¿De dónde viene la profecía? ¿Y por qué se las están diciendo? Todo profeta tiene que tener un principio y un fin. ¿Por qué? Por ser dirigido por el Señor. Porque el Señor empieza la obra y Él mismo la termina. Él empezó la obra en Jeremías y Él mismo la terminó. Y así empieza la vida en tu vida. Él empieza tu historia en tu vida y Él mismo la termina. A veces queremos que otra persona venga y nos ayude a terminar nuestra historia. Y ese que viene a ayudarnos a terminar nuestra historia, ese solamente viene a destruir la obra que el Señor está haciendo en tu vida y en mi vida. Que el Señor les bendiga. Les amo mucho. Besotes.